El desarrollo humano en la infancia. El desarrollo humano es el estudio científico de los procesos de cambio y estabilidad a lo largo del ciclo vital humano. Dichos cambios se observan durante toda la vida del individuo y se ven influenciados por distintos factores. Los periodos de la división del ciclo de la vida son una construcción social. Por ello, se puede observar una abismal diferencia entre una cultura y otra. El desarrollo humano es el conjunto de cambios que presentan todas las personas desde que nacen hasta que mueren. Este proceso afecta a todos los ámbitos de la vida y son conocidos como dominios del desarrollo humano. Como se observa en la pantalla, los principales de los que hablaremos serán el físico, el cognitivo y el social. En el aspecto físico incluye el crecimiento del cuerpo y del cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y de las habilidades motrices, y en general de la salud del cuerpo. Como podemos observar, un ejemplo de ello es el aumento de la estatura o el aumento de peso. El aspecto cognitivo incluye la mayoría de los procesos psicológicos básicos y superiores: aprendizaje, memoria, atención, lenguaje, razonamiento, pensamiento y creatividad. El dominio social, por su parte, agrupa la conformación de la personalidad y las relaciones sociales. Primeramente, hay que saber diferenciar la infancia de la niñez. La infancia es la etapa en la que el niño únicamente responde a estímulos, comprendida entre el nacimiento y los 6 a 7 años de edad. Este ser no es pasivo, puesto que responde de acuerdo a la intensidad de los estímulos del ambiente. En segunda instancia, se habla de la niñez. Esta está comprendida entre los 6 y 12 años de edad, justo cuando el sujeto se convierte en un ser social y al mismo tiempo tiene un desarrollo físico, cognitivo y social. La forma en cómo la gente explica el desarrollo humano ha cobrado gran importancia, dependiendo de la forma en cómo ve la naturaleza fundamental del ser humano. Una teoría es un conjunto coherente de ideas que tienen el propósito de predecir el comportamiento y las acciones del individuo en ciertas condiciones. Estas teorías no son del todo objetivas, puesto que se mezclan experiencias y recuerdos. De esta manera, las teorías se dividen en dos modelos, mecanicista y organicista. Como su nombre lo dice, el modelo mecanicista propone que los seres humanos reaccionan ante estímulos, es decir, como máquinas, mientras que el modelo organicista se va al extremo y se concibe que los seres humanos son seres activos y en constante crecimiento. El ambiente no moldea al individuo, solo acelera su desarrollo. Muchos pensadores a través de los años han propuesto teorías respecto al comportamiento de los individuos. De este modo, las teorías ayudan a los científicos a explicar, interpretar y predecir conductas. Vamos a ver algunas de estas. Ahora hablaremos acerca de los cambios que se muestran durante el desarrollo humano. Hay dos tipos, los cualitativos y los cuantitativos. Los cuantitativos son aquellos que son medibles, así como la estatura, el peso y la edad. Y los cualitativos, aquellos cambios que no se pueden observar a simple vista, que son más profundas o menos perceptibles. Después tenemos el aspecto físico. En este solo vamos a hablar de los cambios cuantitativos, ya que los cambios cualitativos pues no se presentan en este aspecto. Primero tenemos la edad, que es lo que mide el tiempo de vida que lleva el niño, y bueno, este se puede medir por los años. Después tenemos la talla, que es la estatura que el niño tiene y que conforme va aumentando su edad, esta también aumenta, pues como el niño va creciendo. El peso es el último aspecto que se puede medir en el aspecto físico, que es la cantidad de masa que el niño tiene, y que se ve influido por los alimentos que ingiere. ah, y esto puede variar si el niño tiene una alimentación adecuada o si no come bien, dependiendo de también en qué aspecto económico tenga. Después tenemos el aspecto cognitivo, y en este solo se presentan cambios cualitativos, ya que los cambios cuantitativos pues son los medibles y en este aspecto no aparecen. Primero tenemos el egocentrismo, donde la persona se enfoca más en sí mismo
y no le importa lo que pasa a su alrededor o lo que hacen las demás personas, pues solo le importa su persona. Después tenemos la inteligencia. Esta se puede decir, perdón, que el niño pues está desarrollando sus conocimientos y es muy importante en la infancia que pues su alimentación, todo esto influye en que tenga un buen desarrollo en su inteligencia. Después tenemos la memoria, que es la capacidad que tiene el individuo de retener información, sobre todo la que es más importante para él, y esa información que él acumule o guarde en su memoria le será útil en un futuro, ya que le servirá para relacionar lo que le pasa en ese momento y lo que vivió en la infancia. Eh, Después, por último, tenemos la centración, que es cuando el niño se fija en un objeto o persona, pero solo se centra o le pone atención a un aspecto en particular que para él es importante, dejando de lado pues otros aspectos que pueden interferir en lo que está haciendo en ese momento. Por último, tenemos el aspecto social. En este solo aparecen los cambios cualitativos. Solo hay un punto que podemos resaltar, que es el lenguaje. Este es influenciado por el contexto histórico, puede ser el contexto social y también el cultural. Por ejemplo, el idioma que se habla en cada país. Por ejemplo, si un niño vive en África, no va a ser el mismo idioma que un niño que vive en España o en otro país. También tiene que ver el lugar en donde vive, por ejemplo, la región o la ciudad de ese país, porque puede variar el lenguaje que se usa en cada ciudad, ¿no? También aparece el lenguaje coloquial, y pues en el caso de México o algunos países también puede haber alguna lengua étnica. Primeramente, se habla de la teoría psicoanalítica, propuesta por uno de los hombres más influyentes del siglo XIX, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Freud postuló esta teoría en donde recalca que los seres humanos al nacer cuentan con impulsos biológicos e innatos. Según el pensamiento freudiano, los niños atraviesan una serie de etapas del desarrollo psicosexual. En cada una de ellas, el placer cambia de zona. En la primera etapa se trata de la etapa oral. La fuente de placer se encuentra en la boca y en actividades como comer y chupar. Se concibe entre el nacimiento a los 12 y 18 meses de edad. Seguida por esta se encuentra la etapa anal. Como su nombre lo dice, la zona de placer se encuentra en el ano, es decir, que el niño obtiene gratificación al expulsar heces. Esta etapa comprende entre los 12 y 18 meses a los 3 años de edad. En tercera instancia se encuentra la etapa fálica, donde la zona de placer se concentra en los genitales. Freud, el creador de esta teoría, como podemos ver, era un hombre bastante machista, pues el falo es el órgano sexual masculino, es decir, el pene. De esta manera denominó a la tercera etapa de su teoría psicoanalítica. Ahora hablaremos acerca de el complejo de Edipo. ¿Alguna vez les ha pasado que sienten una atracción hacia su madre o su progenitora? Bueno, esto es algo basado en Edipo Rey, como su nombre lo explica. Era un rey un tanto posesivo, que tomó la sabia decisión de asesinar a su padre y casarse con su madre. El complejo de Edipo básicamente es el fenómeno de odio hacia el progenitor del mismo sexo y amor hacia el progenitor del sexo opuesto. Algunos ejemplos de esto es observar los celos que ocurren en el niño cuando sus padres están juntos. También existe el complejo de Electra, que tiene la misma teoría que el complejo de Edipo, solamente que es su versión femenina. En muchas ocasiones el niño trata de
realizar cosas que mantengan contento o feliz a su progenitor por el cual se siente atraído. Es muy normal que el progenitor del sexo opuesto se dé cuenta de lo que sucede y así trata de crearle celos al niño. Es muy normal que este tipo de complejos se presenten en esta etapa. Simplemente duran un lapso de tiempo y después del crecimiento desaparecen. Ahora hablaremos sobre la teoría sociocultural correspondiente a Vygotsky, la cual plantea que el ambiente, como la cultura, la sociedad y la familia, son factores importantes en el desarrollo del individuo, en este caso, del niño. A su vez, los niños desarrollarán su aprendizaje mediante interacciones sociales, pero hay dos teorías que plantean este mismo punto, una correspondiente a Vygotsky y otra a Piaget. Mientras que Piaget plantea que los niños serán fundamentalmente relacionados entre ellos y obtendrán beneficios de sus mismas relaciones, Vygotsky plantea que los niños fundamentalmente tendrán que hacerse cargo, tendrán que volcar hacia los adultos, ya que al ser los compañeros más avanzados que ellos les servirán de apoyo y mantener una dirección para que su aprendizaje sea mayor y podrán dominar ciertas etapas de su vida. Por ejemplo, los niños cuando no comprenden alguna idea, no pueden llegar a comprender las mismas ideas con los niños de su edad que con una persona mayor. Por ello, en ocasiones se usan términos, lo cual es una metáfora para hacer referencia al modo de aprendizaje, ya que puede ir desde los adultos, como maestros, padres o tutores, que podrán hacer que el niño pueda realizar sus tareas, lo cual tendría que verse sin ayuda externa. A su vez, Vygotsky planteaba que el entorno es fundamental en todos los aspectos, primordialmente la cultura, ya que no se plantea la misma cultura en esta parte del mundo que en la parte occidental. De esta manera, Vygotsky planteó varios puntos como la zona de desarrollo proximal, ya que aunque los niños deberían de aprenderlo de forma autónoma, aún no están completamente correctos en sus pensamientos, y con esto el soporte y la orientación adecuada de un adulto será fundamental en su apreciación del mundo y de la realidad. Mientras que Vygotsky y Piaget plantean mismos puntos, tienen unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, caso de ello sería donde Piaget plantea que el entorno no es tan importante como lo son las relaciones con los niños. Y Vygotsky plantea que la cultura y la sociedad donde se desenvuelve, donde se nace y donde se crece, son de lo fundamental para comprender el porqué de la persona, y en específico de los niños, ya que los niños, al ser un periodo más pequeño donde la recepción de las ideas es mejor, tiene que plantear todas estas ideas y a su vez hacer que estas funcionen de manera correcta. Abarcando todos estos textos, el fundamental parte de Vygotsky no puede ser tan explicada, ya que tiene varias contras en su teoría. De hecho, es la teoría que menos usa, aunque también tiene varias similitudes con la de Piaget. El hecho de que la de Vygotsky sea menos usada corresponde a que sus textos fueron traducidos mucho después de los de Piaget, y por este mismo hecho su teoría no es tan reconocida. Eso no quiere decir que no sea fundamental para entender el desarrollo de un niño, ya que al ser una teoría bastante compleja contempló bastantes diferencias entre que antes no se había visto como lo del conductismo o lo psicoanalítico. Él contempló que el entorno sí es fundamental en el desarrollo de la misma persona, pero no tanto como Piaget lo contempló con contemporáneos de su edad. Vygotsky lo plantea desde un punto donde es importante las interacciones sociales, pero siempre guiadas. Piaget los planteó desde un punto donde las interacciones, mientras se relacionan con los mismos, van a tener un mayor éxito. Y aunque ambas teorías plantean el desarrollo de un niño, el niño tendrá que tener diferentes cualidades, ya que su entorno es muy distinto de lo que se plantea por cada espacio. Y a su vez, la teoría de Vygotsky tiene ciertas contras en sus explicaciones.
Entonces, de manera un poco más general, podemos poner a la teoría de la sociocultural planteada por Vygotsky como que es constructivista, ya que el mundo del niño es construido a partir de sus ideales y de la educación que recibió. Se centra en la formación de crecimientos, ya que son procesos madurativos, lo cual podría corresponder al equilibrio entre el individuo y lo que le afecta en su entorno. También los procesos de asimilación, lo cual tiene que ver con la atención y los problemas que él reciba del mismo. Y el proceso de acomodación, ya que en nuestra estructura, él plantea que la estructura de nuestra mente tiene que avanzar y con ello con los planteamiento de problemas y con la ayuda de un adulto, estas ideas se acomodarán y formarán parte del mismo para resolver problemas. Es parecido al planteamiento de de Piaget, ya que él lo plantea desde lo preoperacional, lo cual abarca desde los 3 a los 7 años, y es un poco más donde tiene que ver con factores cognitivos, que van desde lo egocéntrico, de solo pensar en él sin interesarse en los demás, hasta factores como son la imaginación, pero la imaginación es producto de tu entorno y de la educación que hayas recibido. Es cierto que hay muchas palabras que se repiten en estas teorías, pero es fundamental que se comprenda el uso de cada palabra. Es lo mismo para un niño, si él no puede entender una palabra, tendrá que recurrir a una persona mayor, lo cual le ayudará a comprender el significado y el porqué de la misma. Se puede abarcar también en parte el periodo de operaciones concretas, pero no tan específico, ya que corresponde también en parte eso a los adolescentes. Pero es donde los niños en los últimos años antes de la adolescencia pueden llegar a comprender un poco más el planteamiento de sus ideas y tomarles un poco de sentido. De esta manera podemos concluir que, como finalmente podremos llegar a entender, ambas teorías tienen relación, pero la de Piaget también va por etapas y la de Vygotsky es más lineal. De manera que mientras Vygotsky y Piaget plantearon ideas, pero las de Piaget fueron más reconocidas por el hecho de que sus ideas no fueron prohibidas desde un inicio, Vygotsky no tuvo tantas críticas y sus ideas se basan principalmente en lo cooperativo y no en lo individual. Podremos decir entonces que Vygotsky fue un revolucionario en la idea del niño y que a día de hoy sus ideas todavía siguen siendo fundamental, pero no es la única teoría de la que se tiene registro, ya que hay otros psicólogos los cuales también han hecho un buen reconocimiento de las características y cualidades de cada niño y de la cultura que tienen para poder dar a entender el porqué de su educación y a qué tanto aspiran en su vida. Ahora también vamos a hablar acerca de la teoría ecológica de los sistemas. Esta teoría fue creada por Ori Bronfenbrenner, con bases evolutivas y biológicas, influidas por la teoría darwiniana de la evolución. Utilizó varias ciencias como la etología, la antropología o la genética para explicar el valor de la adaptación o la supervivencia que tiene la conducta para un individuo o una especie. Esta teoría habla acerca de que el desarrollo ocurre por la interacción entre una persona en crecimiento y 5 sistemas circundantes, de influencias contextuales enramadas de microsistemas al cronosistema. La causa principal es la interacción de factores innatos y de experiencia. Ahora vamos a hablar acerca de estos sistemas. Los sistemas de los que estamos hablando en la teoría ecológica es el microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Veamos de qué se tratan cada uno. El microsistema constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se desarrolla. El mesosistema incluye la interrelación de 2 o más entornos en los que la persona participa de manera continua y activa. Es la vinculación entre 2 microsistemas, es la relación entre familia y escuela, familia y amigos, etc. Después es el exosistema. Este se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los microsistemas. En este caso, el individuo no es entendido como un sujeto activo.
Lo conforman, por ejemplo, la naturaleza del trabajo de los progenitores, las relaciones entre que mantiene un profesor con el resto del claustro, etcétera. Empieza con la familia y el trabajo o la escuela. Como penúltimo sistema tenemos el macrosistema. Este se refiere a las condiciones sociales, culturales y estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las instituciones, los contextos o la sociedad. En el último sistema de la teoría ecológica se encuentra el cronosistema. Este abarca el periodo de tiempo en lo que se refiere a un niño. Los elementos pueden ser externos, por ejemplo, la muerte de un padre, o internos como cambios fisiológicos. A medida que el niño crece, cambia su forma de reaccionar en la transformación del ambiente, es decir, determinan la forma de cómo dicho cambio fluirá. A continuación, se habla de la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, ubicada en el dominio social. La teoría se basa en la corriente conductista, especialmente en el condicionamiento clásico de Iván Pavlov, y con mayor peso se apoya en la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Tal y como lo hizo Vygotsky, Albert Bandura se centra en la interacción del ambiente y el individuo. Pavlov desarrolló la teoría del condicionamiento clásico, utilizando una campana y los perros, como puede observarse en la imagen. Básicamente, consistía en que al sonar la campana, los perros comenzaban a salivar, ya que cada que los animales escuchaban este sonido, sabían que serían alimentados, demostrando así el estímulo y respuesta. Skinner implementa el uso de la caja de Skinner, un mecanismo por el cual se entrenaba a una rata o a una paloma, proporcionándole palancas para activar un dispensador de comida o descargas eléctricas, dependiendo de si escogía la palanca correcta. De esta manera, y a diferencia de Pavlov y Skinner, Bandura afirma que la conducta es aprendida a través del proceso de aprendizaje por observación y no por condicionamiento. Los niños observan a las personas que los rodean para imitar su comportamiento. A estas personas se les denomina modelo. Los niños prestan atención ante este modelo y actúan de acuerdo a las consecuencias que éstas puedan traer. Como observamos en la imagen, el niño tiende a imitar lo que ve en la televisión. La primera premisa de esta teoría es que los niños tienden a imitar a las personas más cercanas, en este caso, el núcleo familiar. Posteriormente, las personas que rodean al niño responderán de manera positiva o negativa, según sea el caso, y a continuación se presenta un refuerzo o un castigo. El que seamos seres sociales es una de las mayores influencias, ya que nacemos con disposiciones biológicas, las cuales disponen de todas nuestras capacidades. La evolución ha seleccionado en el hombre, con el paso del tiempo, capacidades en general que nos permiten la adaptabilidad. A esto se le llama una conducta plástica, caras, voces y formas de ser de las personas que te caracterizan. Por ejemplo, lo que más te sirve ser es lo que más vas a utilizar. Si te sirve más estar feliz, vas a estar más feliz. Tu entorno influye más de lo que crees. Por ejemplo, tu posición socioeconómica. Si tu familia tiene una posición económica donde tengas lo necesario para vivir, para educarte y para tener una alimentación sana, no vas a tener problemas con tu educación y tu desarrollo. Sin embargo, si no lo tienes, puede que necesites salir de tu escuela para empezar a trabajar, tal vez tu alimentación no sea la adecuada y por ende tu desarrollo. Por otra parte está tu cultura, tu raza o tu origen étnico. Esto te influye en las limitaciones que puedes tener, en las limitaciones de aprendizaje, de desarrollo físico e intelectual. Y por último, el contexto histórico. Esto quiere decir si tu país está pasando por alguna hambruna, alguna guerra o algún desastre natural.
Ahora hablemos acerca de las influencias. Existen dos tipos de influencias. Las no normativas son influencias que le ocurren a un individuo en particular. Sin embargo, todos estamos expuestas a ellas. Por ejemplo, la muerte de un progenitor o el embarazo o el matrimonio durante la adolescencia. O también pueden ser problemas de alcoholismo y drogadicción mientras aún eres muy joven o un niño o un adolescente. Por otro lado, también están las influencias normativas, que son influencias que son normales en personas de un grupo, carácter físico, biológico y social. Por ejemplo, entrar a cierto grado de estudios, entrar a la pubertad o a la menopausia. Existen influencias normativas clasificadas por la historia, que son las que ocurren a un grupo de personas, por ejemplo, hambrunas, impactos tecnológicos, desastres naturales, etcétera. Dichas influencias normativas y no normativas tienen consecuencias, por ejemplo, la impronta. La impronta es el resultado de una predisposición del aprendizaje. En esta imagen podemos ver unos patos con su mamá. Estos patitos se predisponen a aprender de su mamá a caminar, a comer y a cómo vivir. También está el periodo crítico. El periodo crítico es el momento específico en que un evento o ausencia de este evento tiene un impacto en el desarrollo. Por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas durante el embarazo claramente va a tener un impacto o una consecuencia para el ser humano que se está gestando. Y por último, los periodos sensibles. Estos periodos son momentos en que una persona es susceptible a ciertos tipos de experiencias. Por ejemplo, la niñez, donde el niño absorbe todo acerca de sus experiencias y lo aprende para su desarrollo. Para concluir, nos gustaría aclarar que la niñez es una de las etapas más importantes del desarrollo de una persona, ya que aquí el infante puede desarrollar sus capacidades físicas, cognitivas y sociales. Esta etapa se caracteriza por muchos cambios que se ven influenciados por el entorno en el que el sujeto se desenvuelve, al igual que las personas que lo rodean. Dicho esto, podemos considerar que esta etapa forma las bases para la personalidad y la conducta del individuo, y que lo prepara para las siguientes etapas de la vida.